Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carlos Andrés Guerrero Montoya, licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y actualmente maestrando en Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy nos suscita en torno a la pandemia un tema muy específico y suscitado en estos últimos tiempos, y es cómo los medios tecnológicos y la forma en que se adaptan estas estrategias pedagógicas impactan o no en las distintas comunidades educativas. Entendiendo bajo ese criterio de que estamos inmersos en una globalización y esta globalización trae consigo un desarrollo de nuevas tecnologías. Estas han transformado drásticamente las formas de adquirir conocimiento de estas nuevas generaciones. Hoy día la escuela continúa procesos de adaptación frente a las nuevas dinámicas de aprendizaje bajo nuevos contextos, y siempre se hace muy necesario la participación de estos nuevos modelos académicos, pedagógicos y curriculares, incluyendo las nuevas tecnologías que trae consigo. Esto quiere decir o no de que las nuevas comunidades, las sociedades tienen que adaptarse o no a estas nuevas características. Es tan cierto que una comunidad educativa que no adquiere las nuevas tecnologías podría verse involucrado en estas capacidades o no del aprendizaje a través del grupo de conocimiento de las tecnologías. Es importante que para poder hacer reconocimiento de estas comunidades multiculturales e interculturalidades, se tiene que ver influenciado por los nuevos conocimientos y acoplarse a estos contextos específicos de la comunicación. Tanto docentes como alumnos y profesionales de la educación tienen que ser llamados e involucrados a estas transformaciones curriculares, en donde creería se tiene que hablar de un mismo idioma en este proceso educativo inmerso como lo son las nuevas tecnologías. Siguiendo esta línea de aprendizaje y bajo contextos específicos, pretendemos afianzar con un ejercicio, una entrevista a un experto, el cual nos dará una visión más amplia desde su trayectoria profesional y experiencia referente a este entorno y a esta línea de trabajo. Hoy, muy gratamente, presento a un profesor muy reconocido en la ciudad de Pereira y también en distintas partes de este país. Es el profesor José Nelson Álvarez Carvajal. José Nelson es licenciado en Español y Comunicación Audiovisuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en gestión curricular, especialista en docencia universitaria y magíster en informática educativa con la Universidad Norbert Witt de Perú. Se destaca también como un excelente profesor y articulador de estas nuevas tecnologías en distintas universidades de la región de Pereira, y también es profesor de la básica secundaria de una institución educativa quien ocupa uno de los primeros lugares en la región como institución rural. Profesor Nelson, bienvenido. Es para mí un honor estarlo presentando hoy y teniéndolo acá girando en torno a esta problemática que nos suscita, y es la nueva globalización, cómo trae consigo estas nuevas tecnologías y qué debemos hacer nosotros como futuros profesionales de la educación para afianzar estos proyectos pedagógicos. Profe, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación a este programa. Me parece que es importante que efectivamente reflexionemos en torno a lo que está sucediendo a propósito del coronavirus, de la pandemia del coronavirus, y cómo los maestros de alguna manera se han tenido que reinventar en torno para salirle al paso a este tipo de situaciones. Gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias, profe, a usted por aceptar nuestra invitación y sacar de su valioso tiempo. Hoy el objetivo de esta entrevista tiene algo claro, y es afianzar los conocimientos respecto a esta problemática educativa del aprendizaje bajo contextos específicos, y a construir a partir, profesor, de esta interacción con usted una base la cual comiencen a proponer a partir de la maestría soluciones y maneras de abordar la problemática, en este caso seleccionada. Profesor, sin más preámbulo, entonces iniciamos con nuestra primera pregunta en el desarrollo de esta entrevista, y es: ¿de qué manera considera usted los alumnos se ven influenciados por el contexto que los rodea para su formación educativa?
Bueno, Carlos, frente a esa pregunta que tú formulas, ¿de qué manera los estudiantes se ven influenciados por el contexto? Yo creo que ahí teníamos necesidad, obviamente, de hacer un paréntesis para identificar qué entendemos por un proceso formativo. Si entendemos que un proceso formativo está compuesto por un conjunto de acciones, de interacciones que se generan de forma planificada entre los diferentes agentes que involucran el proceso, como los estudiantes, los profesores, el espacio educativo y obviamente los recursos educativos que se están empleando para lograr unos resultados de aprendizaje acordes con el modelo que se quiere implementar. Entonces, retomando lo que tú estás planteando, es importantísimo que ese espacio, ese contexto donde se mueven los estudiantes, debería facilitar y estimular los aprendizajes. Entonces, yo traigo a colación aquí un ejemplo que conocí de una experiencia hace 20 años. Estamos hablando del año 2000, a través de la Escuela Itinerante Socializada. Una propuesta interesante que recogía a los niños que las instituciones educativas no querían tener. Y entonces 3 maestros presentaron la propuesta al municipio, al departamento en este caso, y el departamento los acogió y dijo, listo, trabajemos ese proyecto, una escuela sin escuela. Es decir, para hablar de que el contexto educa, el contexto permite y facilita los aprendizajes. Y allí la calle, el parque, el zoológico, la asamblea departamental, el consejo municipal, servían de referente para que los muchachos pudieran aprender e interactuar con los otros. Entonces, si lo retomamos ahorita con el tema de la pandemia, obviamente tenemos que aprender de esto. Los muchachos están confinados, están en sus casas, están en asocio con sus papás, con sus abuelos, y de ese espacio tendríamos obviamente que aprender. O sea, ¿cómo sacamos provecho a ese contexto? Ahora, es importante entonces, para dar respuesta a la pregunta, ¿qué propuesta tendría yo entonces? O sea, yo diría que las prácticas educativas tendríamos, los maestros tendrían que retomar esos contextos reales de los estudiantes. No esos contextos imaginarios, sino reales, lo que está pasando, su vereda, su río, su contexto. Y a partir de allí, que el maestro o maestra pueda construir sus guías y talleres para que partiendo de esa realidad, obviamente le saque máximo provecho. Ahora, es innegable, por ejemplo, que el contexto también se puede formar. Es decir, nosotros como instituciones educativas tendríamos que ayudarle a esos padres de familia para que desde sus hogares fomenten el hábito lector, por ejemplo. Una casa donde el papá, la mamá, el hermano, la hermana lea, necesariamente va a influir notoriamente en esos aprendizajes de esos muchachos, donde se escriba. Ahora, ese se convierte obviamente en un pretexto para que entre todos podamos ir sacándole provecho a esa realidad. Ahora, también para finiquitar con la pregunta, yo sí a ver, hago un paréntesis aquí para entender cómo es que aprende el niño. Y entonces aquí traigo a colación las 4 etapas del ciclo de aprendizaje de Kolb, que él plantea que todo niño debería pasar experiencialmente hablando de ese contexto que lo circunda en 4 etapas. 1, donde tiene acceso a la experiencia concreta. Y en esa experiencia concreta, frente a esa realidad, el estudiante toma información valiosa. A partir de esa información, el estudiante reflexiona, piensa, cuestiona, es reflexivo y obviamente genera aprendizajes significativos con esa información. Y pasa a un tercer momento, que es una etapa de conceptualización abstracta, donde con esa información él crea nuevos conceptos, nuevos aprendizajes, usando obviamente esos aprendizajes significativos. Y pasa a un cuarto momento que es de aplicación. Eso que aprendió, que reflexionó, obviamente lo pone en circulación a través de la práctica real. Entonces, frente al contexto, si influye o no, notoriamente yo consideraría que sí.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los maestros? Obviamente, aprovechar y enriquecer esos contextos y llenarlos de sentido. Dejo ahí como la primera pregunta, pues como, no sé si me extendí demasiado. No, Ok. profesor, antes muchas gracias y darnos esta claridad de que bajo cualquier premisa o cualquier contexto es importante rescatar esas condiciones innatas del ser, de la comunidad, de todos los agentes sociales que pueden influir en ese aprendizaje tal cual usted nos lo expresa. Seguido de esto, sí quisiera entonces plantearle una segunda pregunta y qué bueno suscitar este escenario que usted nos plantea para esta segunda pregunta que plantea lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y las desventajas de la innovación tecnológica en este campo educativo? Ok. Entonces, si ya hablamos de ventajas y desventajas, yo diría que son más las ventajas que las desventajas, pero obviamente también hay desventajas. Pero también incluso yo llevaría a que reflexionáramos un momentico con respecto a qué entendemos por innovación, específicamente en el concepto en el contexto de lo que ustedes están estudiando la maestría. Y yo diría que se entendería el término de la forma más coloquial como una nueva forma de hacer o utilizar algo que ya había sido utilizado en otros contextos, tiempos o situaciones. Es decir, para nadie es un secreto que en nuestras instituciones educativas contamos con televisor, videobeam, de pronto recursos audiovisuales, eh, recientemente los TOMI, plataformas educativas, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto se están empleando adecuadamente esos recursos? O en este caso, por ejemplo, lo que teníamos aquí, lo nuevo, las TIC y sus modalidades, por ejemplo, el e-learning, el b-learning, el mobile learning, aprendizaje a través del celular, que serían recursos hoy en día muy valiosos y que los estamos aprovechando para nuestro beneficio y el de nuestros estudiantes. Entonces, retomando el tema yo quisiera recoger aquí las palabras de Richland en el 95 que plantea, dice que corresponde a la innovación a la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de maneras distintas y propias que dan como resultado un nivel más alto con respecto a las metas y los objetivos previamente demarcados. Entonces, en ese contexto, teniendo en cuenta eso, obviamente las ventajas, ¿cuáles serían? Uno, obviamente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para nadie es un secreto que si yo le muestro un video animado, un simulador, le muestro, por ejemplo, un ejercicio donde haya movimiento, sonido, formas, colores, el niño lo va a entender más fácil que si simplemente se lo digo de forma oral, expositiva y magistral. Además, obviamente, eso genera interés, genera novedad y obviamente si el maestro aprovecha bien ese componente, él le va a sacar máximo provecho a sus clases. De otro lado, nos permite mayor interacción, construcción colectiva. Es decir, ya hoy, por ejemplo, a través de plataformas como Drive o como Classroom o como ese tipo de plataformas donde los estudiantes pueden interactuar en tiempo real con su maestro o con sus compañeros, permite y potencializa el aprendizaje, su propia formación. Ahora, es interesante entender que los muchachos hoy en día son multitareas. Están haciendo la tarea, pero están viendo televisión, están escuchando radio. Entonces, ese tipo de recursos, están revisando el Facebook, están revisando el WhatsApp. Entonces, son multitareas. Ese tipo de experiencias y de habilidades tendríamos obviamente que retomarlo para lo que tiene que ver con las prácticas hoy. Ahora, estimulan los diferentes sentidos. Y aquí recojo un autor brasilero que se llama Valdemar de Gregory, que plantea, por ejemplo, la teoría de sus tres cerebros, que dice que los maestros como tal deberíamos estimular en los estudiantes esos tres tipos de cerebro, es decir, los lógicos, los operativos y los lúdicos. El cerebro derecho, los lúdicos, cerebro central operativo y cerebro izquierdo lógico. Entonces yo como maestro tengo que planear para los tres tipos de estudiantes.
Y entonces eso ahí me lleva a pensar que yo debo conocer muy bien qué tipo de estudiantes tengo y a quiénes les estoy llegando. Ahora, con respecto a las desventajas, pues obviamente que genera dependencia, adicción, entonces ya no van a pasar 4 o 5 horas diarias, sino 8 o 10, y eso genera dificultades visuales, estrés, ansiedad, y ese tipo de cosas obviamente también es una desventaja. Otro elemento que se puede denominar desventaja es el desgano cuando pasa la novedad. Es decir, si yo no logro cautivar y variar, diversificar todo lo que yo, el abanico de opciones que tengo, el estudiante va a decir, más de lo mismo, entonces ya le pierde interés. Entonces, y se convierte en una especie como de fobia y aversión. Pues creo que eso daría como parte de la respuesta. Ahora, es importante pensar que si tenemos tecnologías duras y herramientas, simuladores, recursos, obviamente eso nos permitiría ampliar nuestras opciones a nivel de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, considero que las TIC son únicamente unos mediadores, ojo, mediadores, no son el proceso en sí. Entonces, aquí es que si no tengo herramientas, muchas herramientas, no puedo trabajar. No, es falso. Simplemente debo saber que el maestro como tal tiene que saber en qué momento, qué recursos utilizar y de qué manera emplearlos. Yo creo que da respuesta pues a tu pregunta. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Nos queda muy claro en esa entrevista realmente cuáles son esas ventajas y las desventajas a partir de una innovación como el profe inicia haciendo su apreciación, innovación tecnológica, que en últimas termina siendo cómo yo innovo a través de las herramientas que tengo, ya dejándonos muy claro los distintos contextos que nos rodean desde una formación educativa y lo que podríamos tener también como innovación tecnológica en esos distintos escenarios. Muchas gracias, profe, y esto entonces nos suscita a una tercera y última pregunta, teniendo ya este balance de contexto, ventajas y desventajas, y es si usted tuviera la posibilidad de hacer una reforma educativa nacional, ¿cuáles serían sus principales componentes, teniendo en cuenta que estamos hablando desde la innovación tecnológica? Bueno, favor que me hace, pues, o sea, me pone ya en altas esferas ministeriales. Pero frente a esa pregunta, yo quisiera llevar a toda la audiencia a que pensáramos en lo siguiente. Yo creo que desde el año 94 o incluso antes, con las políticas educativas, se han venido generando una serie de propuestas que son innovadoras y que realmente benefician a la comunidad educativa. Entonces yo retomaría inicialmente la ley 115 del 94. Tiene 25 años y muchos maestros no la conocen y no saben el articulado que tiene y de qué manera nos beneficia a todos. Es decir, esa ley 115, Ley General de Educación, estuvo pensada y después de 25 años todavía no ha perdido vigencia, que es lo interesante. Porque es que nos está invitando a que, primero, a que seamos autónomos. Segundo, a que de alguna manera pensemos en el contexto nuestro, real. Y entonces ahí nos está pidiendo de alguna manera que pues conozcamos que existen unos deberes y también existen unos derechos. Entonces yo invitaría, por ejemplo, a que desde mi política nacional, a que se conociera más la Ley General de Educación, que se martillara más, que se trabajara más, que se aprendiera más, que se empoderara más. Específicamente capítulo 4, 5 y 6. Capítulo 4, con respecto al tema del servicio educativo, capítulo 5 sobre los educandos y capítulo 6 sobre los educadores. Y habla específicamente sobre la autonomía escolar. Y entonces, permitiendo de alguna manera que los maestros y las maestras pudieran de alguna manera aplicar eso que está planteando allí, pero con autonomía, no esperando que del ministerio o desde Secretaría de Educación le digan qué tiene que hacer con respecto a eso. En segunda instancia, yo plantearía que retomaría un documento valioso que salió, está reciente, el 5 de diciembre del 2019, el informe de los sabios. No sé si de pronto lo tengan referencia a él. En ese documento hay un clamor de los niños y las niñas en torno al país que queremos para los próximos 20 años.
Y entonces yo recojo ahí experiencias, por ejemplo, un país donde las niñas y los niños puedan estudiar, donde se pueda tomar agua del río, entre otras cosas plantea eso, donde sean alegres y vivan en paz, donde esté libre de violencia, donde haya convivencia, donde se cuiden los animales, donde no haya hambre, donde se reciban a los inmigrantes, a propósito de los venezolanos, ¿no? Donde las basuras se reciclen y donde se conviertan en abonos, donde la ciencia se permita descubrir que hay cosas fantásticas, y entre otras cosas. Es decir, es un documento valiosísimo que tiene alrededor de 120 páginas, pero está clasificado en ocho líneas que se convertirían obviamente como en la carta de navegación para secretarias de educación municipal y para las facultades de educación. Es decir, como facultad de educación, ¿qué podría yo hacer? Como secretaria de educación, ¿qué podría yo hacer para aterrizar esas 8 líneas que están planteadas dentro del informe de los sabios? Que eso fue un documento que recogió información de científicos, expertos, y que valía la pena retomar. 3, obviamente yo, a propósito, he sido formador del ministerio desde el tema de computadores para educar, con la estrategia ética. Y entonces ahí hay una experiencia significativa en el sentido de que seguiría formando a los maestros y a los directivos docentes. ¿Específicamente en qué? Por ejemplo, a los directivos docentes en el tema de Directic. ¿Cómo los maestros directivos tendrían que conocer qué está haciendo cada maestro al interior de las aulas y cómo potencializarlo? ¿Qué fortalezas le ve y qué debilidades, y cómo lo puedo ayudar a que esos proyectos realmente se potencien a través de proyectos de cogestión? O sea, para los recursos, porque a veces de pronto el presupuesto es muy limitado, pero sí es importante entonces aquí vincular a la empresa privada. O sea, cómo lograr que empresarios por la educación, que las empresas del sector se vinculen con la escuela, para que a partir de allí esos proyectos educativos institucionales se fortalezcan. Y obviamente con los proyectos que los maestros y los directivos propongan, obviamente va a permitir que se generen realmente un semillero de propuestas para beneficio obviamente de la comunidad. 4, auspiciaría la formulación de proyectos transversales a todo nivel, que tenga como eje, por ejemplo, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, o, como lo plantea Cole, aprendizaje basado en experiencias. Es decir, de alguna manera, algunos teóricos están planteando hoy eliminar las áreas. Y ya hay un proyecto en el ministerio que está caminando en torno a cómo eliminar las asignaturas y volver proyectos transversales. Qué bueno eso. O sea, mirar de alguna manera que, pues, alguien diría, bueno, pero que qué bueno, pero qué malo, porque entonces los maestros, ¿dónde quedamos? Entonces, la idea es, no, es que mi papel como docente no se va a acabar. Simplemente me voy a transformar, voy a convertirme en un coequipero de otros para, desde mi área disciplinar, apoyar en los proyectos transversales. 5, yo fortalecería las prácticas pedagógicas de aula desde un conocimiento real de los estudiantes. A propósito de lo que decía anteriormente de la propuesta de Valdemar de Gregory, que inicialmente que los profesores conozcamos a través de diferentes test que le podamos aplicar a los estudiantes, cómo es que están aprendiendo los estudiantes, cómo es que se mejoran sus rendimientos, y a partir de allí se generen planes de mejoramiento individual que permita obviamente hacer una educación personalizada. Y finalmente yo trabajaría más en hacerle ver a los profesores en la práctica que la evaluación no debería ser un problema, evidenciado en los bajos resultados y en la mortalidad. Es que buen maestro no es aquel que deja a muchos, no, buen maestro es aquel que acompaña a muchos y que los sigue permanentemente acompañando y asesorando. Entonces, yo considero que la evaluación debería ser un ejercicio permanente de revisión de las diferentes acciones que se realizan al interior de las aulas y que permita ir haciendo ajustes didácticos para que se construyan verdaderos aprendizajes. Y esos aprendizajes que se vuelvan significativos y que redunden en entornos amigables, más amables, más armónicos,
donde los niños quieren estar y donde sea para ellos de grata recordación. Entonces, en síntesis, le apuntaría a la construcción de un sujeto político, o sea, porque yo creo que debemos ser conscientes que vamos a formar seres humanos políticos, críticos, conocedores de su entorno, propositivos, obviamente más honestos, menos corruptos y más comprometidos con las necesidades que tiene el contexto, su entorno, su contexto. Eso haría yo. Me emocioné. Bueno. No, profesor, creo que son muy sabias sus preguntas y sus respuestas, obviamente referente a cómo debería ser un contexto educativo en donde prime realmente ese aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en experiencias, en donde realmente donde usted contestaba en su primera respuesta a la pregunta que le hacía, ¿cómo logramos nosotros evidenciar ese contexto? Y claramente usted nos muestra un balance de cómo en ese contexto se podría transformar muchas cosas y da un poco de tips y balances que se podrían utilizar como una manera de abordar esta problemática que usted nos muestra y cómo a partir de esta propuesta y esa solidificación transversal que usted cree se tendría que plantear podría transformar mucho en este país y en esta educación. Creería que los objetivos planteados para la entrevista, de cómo podríamos afianzar esos conocimientos a través de una problemática educativa, bajo contextos específicos, ya no lo planteaste, cómo tendríamos estas distintas herramientas para ampliar nuestra visión acerca de las problemáticas a partir de las innovaciones tecnológicas y de todas esas brechas que han habido en la educación y cómo sí efectivamente se puede construir una reforma educativa nacional con principales componentes como es el ser, la transformación social y mejores seres. A partir de ahí podría creer en un mejor mundo y profesor, muchas gracias por abrirnos estas puertas primero y mostrarnos realmente que sí se puede pensar en innovación tecnológica desde todos los ámbitos educativos a partir de una innovación y de una estrategia planteada desde los componentes tanto sociales como psicológicos, cognitivos y también teniendo esas estrategias pedagógicas de base. Profesor, de nuevo mil y mil gracias por acompañarnos a nosotros los futuros magísteres, ¿cierto?, de la educación que tenemos que apuntarle y que tenemos que estar de base y de la mano con expertos y profesionales que con seguridad le han aportado tanto a estas personas y a estas también estructuras pedagógicas y educativas del país. Profe, de nuevo mil y mil gracias por tenernos en cuenta de parte de los estudiantes y de la maestría también en educación de la Universidad Nacional. Le damos el agradecimiento. Gracias, Carlos, por la invitación y esperamos seguir aportando y contribuyendo a este ejercicio de ciudadanía, porque realmente es eso, con cosas que de alguna manera están ahí, pero que es simplemente retomar y apropiarnos de ellas como maestros y como directivos. ¿Listo? Bueno, gracias nuevamente. Profe, muchas gracias de nuevo. Una feliz resto de noche. Para los que puedan ver este video de parte de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la maestría en educación, espero les sirva y se pueda generar estrategias de cambio. Profe, de nuevo mil y mil gracias. Hasta una próxima.